Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Hola, bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido, un podcast de cosas complejas como un tamal y sencillas como una torta de masa. Yo soy Santo Cromo y estoy acompañado de Rodrigo Comadreja, ¿Qué onda? Saludos. El Cimarrón Oli, desde Yucatán, la bomba. y la doctora Lecter. Hola, buenas noches. No sé qué hora son. Y el tema que nos llena de dicha hablar con ustedes el día de hoy es el mismo acto que estamos teniendo en este momento, el uso del lenguaje y el lenguaje mismo. Y el lenguaje es mucho más que esa clase de español tediosa que tienes en la primaria, donde tienes que aprender dónde va cuál acento, y tiene más que ver con magia, secretos, instituciones y hasta género. Entonces, me gustaría que la doctora Lecter nos hable un poco de su perspectiva del lenguaje. Hola. ¿Cómo? Me está riendo. No, qué horror. Bueno, desde mi perspectiva del lenguaje, desde el punto de vista médico o científico, yo creo que lo principal es saber expresar lo que queremos comunicar. La otra persona, el receptor del mensaje, tiene que entendernos. Y nosotros como médicos tenemos que, pues, intentar decirle de la manera más sencilla y más simple, porque como nos enseñan a decir las cosas de una manera muy diferente, la otra persona le tienes que entender, hacer entender qué es lo que tú le estás diciendo. Entonces, que él o ella entienda que se puede morir o solamente tiene un pedo, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, tenemos que también lidiar con las distintas clases sociales, la educación, la escolaridad. No es lo mismo explicarle a una persona universitaria o una persona que pues apenas se terminó la primaria. Entonces nosotros, lo más importante desde el punto de vista médico es saber comunicar lo que queremos decir y que el lenguaje sea perfectamente claro para la otra persona. Pero te digo que que en ese sentido, ¿tú qué piensas de por qué el lenguaje que usan los médicos para hablarse entre ustedes es un lenguaje como específico y distanciado del lenguaje popular? ¿Cuál es la necesidad de hablar en esos términos? Hay dos cosas. Una es desde el punto de vista médico-legal, en el que nosotros tenemos que explicar con los términos, con la terminología adecuada para que si hay otra persona que lo lea, lo entienda perfectamente. Porque inclusive entre nosotros mismos, entre médico y médico, cuando comentamos algo de otro paciente, decimos así de que se pegó en la chompa, se partió la madre, ese tipo de cosas, porque nosotros nos entendemos, o sea, sabemos qué es lo que pasó, pero para plasmarlo escrito en un expediente tiene que ir de esta manera, porque es un lenguaje universal. O sea, médicamente un médico que estudió en México, otro que estudió en Alemania, incluso en China, puede entender exactamente lo mismo de un solo paciente. Entonces, es con fines médico-legales y cuando le explicamos al paciente, bueno, al menos yo, porque soy un médico y me gusta ser muy educador o educadora con mis pacientes y siempre les digo, ok, esto significa esto para que me entiendan. Porque nosotros a veces pecamos un chorro de eso, de decir de que no, es que les decimos así, terminología tal cual, y el paciente con cara de what, y si va con otra persona, no, es que el doctor ni me dijo nada y no me explicó nada. Y caemos en eso muchas veces, pero hay quienes sí se toman el tiempo de hacer y decirle al paciente, explicarle con palitos y bolitas. Pero realmente el único fin real es médico legal. ¿Es legal? Y pues en ese sentido también es pertenecer a un campo, ¿no? Al campo médico.
Porque lo que Ajá. dices, que es universal, y en ese es como cuando en la escuela haces tu alfabeto al que lo cambiaste por símbolos y nada más tus amigos conocen esos símbolos, y pues en ese sentido también de cierta manera es solo con fines legales, ¿no? Con mantener la Exacto. secrecía. Sí, o sea, es más como siguiendo el juramento, siguiendo la confidencialidad médico-paciente, porque realmente el expediente, que es lo más importante del caso, independientemente del paciente, sino más bien con fines legales, es lo que nosotros tenemos que exponer. Y es una forma en la que nosotros podemos decir, es que esto le pasó así y así. Entonces, es mucha papelería y es mucho como el lenguaje que tenemos que adecuarlo a lo médico. Y ya cuando se lo dice al paciente, pues es diferente. ¿Cuál Soy es la Cantinflas palabra más totalmente, como dijeron. complicada que conoces? La palabra más complicada del lenguaje médico, Sí. ala, este, Parangarurirungor. este, Y ustedes ay, güey, también ni vayan siquiera puedo pensando cuál es decirlo. la más Le complicada que estoy, conocen del lenguaje médico. Oh, colangiopancreatografía. Esa es la de las más complicadas para mí. Y no me acuerdo, y no sé si la dije bien. Nunca me he preguntado por qué latín. ¿Tú sabes por qué latín? Mm, probablemente sí lo estudié en mis clases de historia de la medicina, pero la verdad no me acuerdo. O sea, yo creo que es por ser la lengua romance, o sea, la de lengua que creó, o sea, que se derivan todas las lenguas, pues. Porque sé que en inglés se utilizan muchas cosas en En latín, o latín. sea, ajá, en inglés, pero en el español sí está muy adecuado al español. El, el decir las cosas en español, no en latín, porque en inglés sí es mucho más de latín. Sí, Pero como que es el más por código la médico es más lo latín, pero en realidad lo científico en general usa el latín para referirse a los términos, nombres científicos y así. ajá, con la terminación AE, EAO y todo eso. Ujú. Sí, ¿Y tú, sí Rodrigo, yo creo que es comadreja? más por lo romano. Ah, ¿mandé? ¿Cuál es la palabra como que más complicada que pasó. conoces de la medicina? De la medicina. Yo Para que se abarcaría los nombres de medicina, Ajá. porque muchos nombres no les entiendo. Por ejemplo, sí al paracetamol, la clonazepam, pero las demás no les entiendo nada. No, nada, nada de eso. ni partes Eso, humanas de la anatomía humana, ni nada. no, Mira, ¿ves? no. Ahí está mi punto de la lejanía del lenguaje. ¿Y Sí, tú, sí, sí, es él sí? bastante. Estoy recordando algo que era una palabra que creo que aprendí en la secundaria. Creo que era oxinoporcleico o algo así. Que era, no, Ah, ella era biología, creo que era parte de la célula, ¿no? es Del el ADN. ADN, Ah, ser algo de allá. desoxirribonucleico. Ah, Desoxirribonucleico, ajá. para que es una palabra, creo que la palabra más cercana al ámbito científico, no necesariamente médico. No necesariamente, Y tal vez alguna palabra del cerebro, como serotonina, dopamina, y creo que hay otras hay muchas. estringitas. De hecho, hay algunas palabras de referente al cerebro que son como tipo diminutivas y creo que son más complicadas para mí para decir. Creo que yo la más complicada que sé es otorrinolaringólogo. Y creo que es como solamente como porque en algún momento me molestaban con que podía o no podía decir esa palabra y solo por eso la conozco. Pero, o ¿Sabes sea, cómo sí, le sí decimos sé lo que nosotros hace. ¿Cómo? al otorrino? Como, ORL. Son unos cracks. O sea, sí. O sea, como no necesitamos, no necesitamos decir de que cuando lo escribimos es ORL y cuando les decimos es el otorrino. Esa es otra cosa. De hecho, Ándale. En el lenguaje escrito médico pareciera que tienen mala letra, pero he llegado a la conclusión
de que es una especie de taquigrafía. Y tiene que ver con muchos términos que ustedes escriben para ustedes y que no saben que nosotros no tenemos ese conocimiento. Por ejemplo, RX sé que es receta, pero no toda la gente como que sabe qué es RX, ¿sabes? Y ese tipo de Ujú. cosas que son... Ahorita que dijiste el OTL, lo pensé. Son cosas del otro código dentro del código que comparten Ah, ustedes sí. y que No, como caray. lo hacen en automático, pues muchas veces lo escriben así en chinga y si tú le enseñas una receta a otro doctor sí sabe qué dice. Ajá. A Sí, pesar que sí. parezca que está o sea, escrito muy feo, ¿no? Pero en realidad creo que es como una forma de taquigrafía, pero adaptada a su Ajá. lenguaje. Es que es más por ahorrar tiempo, Ujú. porque como estamos en friega haciendo apuntes, hay algo que nosotros nos enseñaron. No sé si han visto al doctor Gatel, al novio de México, cómo, Reemplazando al cómo, eh, cómo él empieza a explicar las cosas y bueno, al menos no he visto que él haga muchos apuntes, pero normalmente hacemos apuntes y te estamos viendo y escuchando y el otro está apuntando, estamos en friega, entonces parte de la mala letra y parte de escribir todo es para ahorrar tiempo y ahorrar, porque necesitamos captar tanta información que necesitamos reducirla lo más que se pueda, compactarla y de ahí llegar a un diagnóstico. Y de verdad es algo que no se aprende incluso en la carrera, que lo tienes que ir adaptando a tus facultades, a lo que tú puedas. O sea, yo que ya se den cuenta que tengo un poquito de déficit de atención, es aún más difícil para mí a veces porque no es tanto que no le preste atención al paciente, sino que le estoy prestando atención a todo, a cómo se ve, a cómo cuántas veces está respirando por minuto, en los síntomas, si hace 5 minutos me dijo una cosa y ahora me dijo otra. Entonces, es un problema de atención y más bien es una atención que tenemos que tener todo el tiempo y por eso estamos como comprimimos ese lenguaje para que sea mucho más sencillo para nosotros luego expresarlo de una manera más desglosada. Es más sencillo. Las distintas profesiones comprimen el tiempo en distintos espacios. Por ejemplo, Uh-huh. los diseñadores hacen eso mismo que ustedes, pero en lugar de al lenguaje escrito, al lenguaje gráfico. Entonces tienes sets de estructuras prearmadas que puedes reutilizar para distintas cosas, o escuadras o figuras que no habías usado de cierta manera que puedes reutilizar una y otra vez en distintas figuras y así ahorras ese tiempo. Pero se me hizo significativo ese sentido, que es una forma de ahorrar tiempo, pero cada carrera tiene su manera de ahorrar tiempo, de ser más Ajá, cada eficientes. profesión. Pues es que el tiempo es cerebro, el tiempo es dinero. Es eso. Esa es una frase que tenemos en medicina, el tiempo es cerebro. Entre más tiempo te tardes, más neuronas se mueren. Es muy importante el tiempo, es oro. Me Él pongo sí está nerviosa, no pensando dejen de hablar. como clínica. ¿Qué quieres compartirnos en sí? No, yo A estaba ver, pensando más bien en aspecto también médico, pero referente a, me acuerdo haber leído, bueno, visto más que nada, que hablaban sobre la diferencia de una consulta médica en Estados Unidos o algunas otras partes que aquí en México. Que aquí en México literalmente se basa más que nada a lo que ven y a lo que preguntan. Los médicos literalmente, cuando tú vas a una consulta, no sé, a urgencias o a tu consultorio, literalmente es una serie de preguntas. Posteriormente a esas preguntas ya diagnostican o te toman respiración o depende de lo que sea. Ahora bien, en consulta de Estados Unidos, generalmente, hasta donde yo he leído, que no solo no se basan en las preguntas, sino se basan en los estudios médicos. Primeramente hay estudios médicos, fisiológicos y demás, y posteriormente hay un diagnóstico. no Y sabía aquí de se le eso, podemos pero decir que perdón. aquí se la rifan de cierta manera porque se están basando únicamente de sus dotes de experiencia, sus propios conocimientos para dar un diagnóstico lo más aproximado y adecuado, porque al fin de todo no están jugando no pueden jugar con la salud de las personas. Yo creo Es que que lo ese que es el pasa es ejercicio que, clínico. ajá, yo creo que lo que pasa es que es un acto mercantil, porque allá en Estados Unidos no hay seguridad social, todo lo médico es un acto económico.
Entonces, obviamente, es mucho más eficiente para la empresa tratarte solo a partir de uno y otro y otro y otro estudio, que obviamente se cobran por separado, y en ese sentido, todos esos estudios se te presentan como una certeza. Pero hace rato que mencionabas a Gatel ha estado diciendo como constantemente, por ejemplo, que con los estudios de COVID se ha demostrado que hay muchos falsos positivos, casi la mitad. Y en ese sentido, pues tratar con estudios no es realmente la manera más efectiva de que una persona viva, sino que es una manera más efectiva de hacer capital de la persona enferma. Exacto. Por eso no estamos haciendo tantas pruebas aquí en México. Porque la verdad es que a pesar de que eso nos critican mucho, ya nos estamos saliendo del tema, pero bueno, nos critican mucho eso, de que no Ahora, estamos haciendo este pruebas tema acá. COVID-19. Es el tema de moda, claro que sí. Pero es que sigue siendo Entonces, parte del lenguaje y ya lo sí, incorporamos a nuestra día a día. a nuestro tema, exacto. Y es bien, me desespera un chorro que ya todo es eso, o sea, ya estaba harta. ¿Qué quiero que se acabe? Sí, es una forma, es más del ejercicio clínico, como lo que dice Elsie, que es lo que hacemos mucho aquí en México, el ejercicio clínico, como rifarnos la de todos nuestros conocimientos y evitarle un gasto excesivo al paciente, porque sí, es un gasto, cualquier estudio, cualquier cosa cuesta y cuesta mucho, y la mayoría de las personas que pagan por una consulta no tienen para a veces hacerse eso, o comen o se hacen un estudio de laboratorio. Entonces eso sí es bien complicado para toda la gente. Y bueno, él sí tiene cosas que contarnos del lenguaje y la psicología. Vamos a pasar un ratito a lo que nos tenía que platicar. Todos tuyos. Ok. Bueno, primeramente, creo que podría hacer pregunta, ¿qué palabras se acuerdan o le han dicho a ustedes, sus padres, que dijeron primero? Gato. La primera palabra que yo dije fue gato. No sé. No sé cuál fue mi primera palabra. Yo tampoco. No le han dicho a sus padres, no los quieren. Creo que no los Es quieren. Estoy No casi los quieren. totalmente seguro que no es que no me hayan dicho, sino creo que yo lo bloqueé. Porque estoy bastante seguro que le he preguntado y que me ha dicho, solo no sé cuál es, ¿sabes? Eso dice Mándale Yo un creo más. que fue mensaje ahorita a tu mamá. gol. Eso dice más. Yo sé que Bueno, mi primer... Ah, perdón. no, sí, sigue. Ah, no, que te digo que mi primer palabra fue gato porque mi abuelita espantaba a los gatos porque decía que me seguían los gatos cuando yo era bebé y que le gritaba todo el tiempo a los gatos de que gato, quítate o gato. Y como dato importante, mi abuelita no tiene gatos. No llegaban los gatos a su casa. O sea que básicamente sí eres una bruja. Es como la quinta confirmación que me has dado de que eres una bruja. Pero bueno, continuemos. Güey, porque todo el mundo dice eso, ¿qué Yo onda? no dije eso, no sé tú. No, No, me hay incluyas muchas, en tu círculo de gente bueno, que te critica. ok, que No, yo no lo digo como Ten una más crítica, cuidado sino con lo como que una dices. ovación. hay muchas. Ya quisiera, Bueno, la verdad. entonces, retomando el asunto, ¿cuál es la primera palabra que solemos decir o la primera expresión lingüística Chichi, güey. que hacemos? ¿Eh? Mamá y papá, Sí, Chichi, güey. güey. La verdad, teta. puede ser muy variadas, o sea, completamente dependería completamente de muchos factores, porque solo aprender a hablar tiene todo un mundo de procesos, desde con el grupo en el grupo donde estamos creciendo, desde los estímulos que estamos recibiendo, así como nuestro contexto y también nuestro nivel cognitivo. Hay muchos autores que hablan sobre el lenguaje y cómo lo aprendemos, cómo lo procesamos, cómo se desarrolla. Uno de los más comunes hablan es de Vygotsky, si no me equivoco, porque yo no me acuerdo muy bien su nombre, que habla sobre el diálogo interno, que básicamente habla sobre que nosotros realizamos nuestras propias pláticas, por así decirlo, en nuestra mente y desde qué edad realizamos eso antes que nosotros realmente expresemos algo.
Cabe mencionar también que a veces también cuando hablamos de comunicación en lenguaje creemos que únicamente se refiere al habla, pero no, la comunicación en lenguaje viene de otras maneras que son tanto lo visual como los señales. Corporal. Y esto también viene con una enseñanza previa desde que éramos niños. Que me acuerdo perfectamente que en mi caso yo aprendí a hablar muy grande, aprendí a hablar como a los 5 años. Los doctores, obviamente mi familia se preocupó por lo mismo, ¿por qué razón no hablo? ¿Por qué razón no lo hago? Y ya estaba muy grande y obviamente me mandaron estudios donde era, soy una persona saludable, pero ¿qué pasa? Es que en mi familia no me estimulaban a hablar, no me enseñaban a hablar, simplemente ellos lo único que me estimulaban es el hecho de señalar algo y ellos me respondían. Por lo tanto, al no ver ese estímulo entre el niño y el adulto, pues obviamente el niño no va a aprender a hablar, porque básicamente es como vivir ser una persona consentida. Y también me ocurre, debo mencionar, a veces. Por lo tanto, siempre viene la pregunta, ¿cómo los niños pueden hablar? Si es correcto hablar a los niños como niños pequeños, que, ay, bebé, cosita bonita, que no sé qué, no sé cuándo, bla, 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 o hablarlo como un adulto. Pero muchas teorías hablan sobre la combinación de estos dos mismos para que puedan tener un desarrollo del lenguaje mucho mejor, o mejor desarrollado. Ay, no sabría decirte más porque en ese momento me bloqueé sin querer. Es que yo también me puse nerviosa hace rato, según yo estaba de que sí, a huevo, y se puede, y me puse de repente súper nerviosa y, no sé, sentía como que las miradas, así que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿O qué piensan Pero yo creo que eso se puede, ¿cómo? ¿O qué piensan Yo pienso que está bien bonita tu gorrita. Yo creo que está genial y que esta interacción es parte esencial de eso, porque justo iba a pasar a que dijeran qué es lo que dicen sobre lo que está diciendo Elsie del lenguaje y la infancia y esto de hablarles como niños chiquitos o hablarles como adultos. Scarlett. Yo sí creo que... No, por favor. Doctora Lecter, pues ya hasta me pusieron el efecto de sonido. Sí, ya sé, ya ves. Cambio de turno. Yo sí creo que los niños, Que se escuche una tacha. Ya le explotó. Ya me explotó la tacha. Otra vez, por favor. No. Yo sí creo que ahorita los niños... nos va a enseñar su collar en vivo. ¿Y qué? Tu collar. Su collar. Ajá. ¡Ay! Hombres. ¡Ay! Hombres. No, yo creo que con los niños hay que, es una combinación y sobre todo hablarle con mucha ternura, porque al final de cuentas, una parte del lenguaje es comunicar los sentimientos de las personas y es algo muy importante que se le tiene que inculcar a los niños, no nada más para que aprendan y que sepan conocer sus sentimientos para que cuando ya sean más grandes sepan, pues, tener una inteligencia emocional, pero si a los niños, independientemente que le hables así como que que parezcas así como que, ay, mi niño chiquito, o que le hables como un adulto, simplemente en la forma, en el tono y cómo lo expreses, sea con ternura, con cariño, o dependiendo de, no sé, si lo vas a regañar, que seas firme, sí tiene mucho que ver e impacta mucho en el crecimiento y el desarrollo intelectual e integral del niño, porque si lo comunicas todo el tiempo, lo ves o lo regañas o es una agresión, es algo que se queda muy implantado en la psique humana y hay estudios precisamente, no te puedo citar de quiénes son, pero sí hay estudios en los que dice que sí impacta en cómo te comunicas con los niños, si hay agresión y si cambia a la larga. Por eso hay tanto psicópata por el mundo. Como tenemos podcast de asesinos seriales. Freud era médico. Era. Antes de ser el eje y el bastión del psicoanálisis, fue médico. De hecho, era psiquiatra. Y después de la psiquiatría empezó a plantear el método del psicoanálisis.
Pero sí, creo que en ese sentido tiene mucha razón lo que dice sobre la ternura, porque creo que en general nos estamos guiando por una estética de lo grotesco. Todo lo que consumimos es grotesco en muchos de los sentidos. Las noticias, el lenguaje, los medios, en todo, todo es acción, romance y desenlace. Y creo que eso es muy violento. Y que creo que si cambiamos a la ternura y a la inteligencia emocional hay una transformación profunda en el ser. ¿Tú qué Ujú. opinas, Rodrigo, comadreja? ¿De qué estamos opinando? Sobre la importancia de cómo comunicarnos con los niños. Pues yo pienso que en sí se le debe dar un lenguaje tierno, pero no tanto, no tan exagerado. No como diciendo, ah, chichi, mi cielo, todo. Para tampoco no hacerlos muy empalagosos, como se diría, muy dulce. Y que lleven una vida, bueno, no una vida, pendejo. Ay, ya me hice bolas. Este, ¿Sí me escucho? Sí, Sí, Creo ok. que no nos hablaba a nosotros, creo que le habla al ratoncito de su cabeza. Dice, ¿sí me escuchas bien? Sí estás Es que si te funcionando. pones nervioso, güey, si te pones nervioso, yo me puse nerviosa. Se me va Sí. todo de la mente. Bueno, em, Vas a editar como eso, Gordon ¿verdad? Tobogán. Aquí es donde voy a poner la imagen de la película de Pixar, que no diré su nombre, donde van corriendo toda la gente y busca apretando botones y Rodrigo así de, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? O la escena de Bob Esponja. Ajá, también cuando le podría preguntan ser. a Bob Esponja su nombre. Bueno, A ver, otra en sí vez, Rodrigo. se le va a dar una educación desde temprana edad para en sí comunicarse bien, sacar sus sentimientos, todo eso, pero a la buena, tampoco no es como, hijos de puta madre y todo, no. Y tampoco tan tierno, así normal como pues, a cualquier persona, ya sea tu novia, tu hermano, todo. Pues normal, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y ya. Cabe mencionar que, como estaba mencionando Scarlett sobre la inteligencia emocional, es muy importante ser coherentes en lo que decimos y lo que estamos haciendo o cómo nos estamos expresando. Porque lo que es muy común, de hecho, creo que se le considera como el doble mensaje, donde el papá le dice o la mamá le dice al hijo, te estoy pegando porque te quiero, para que se corrija. Entonces automáticamente el niño aprende a que, entonces si A quiero que a alguien, pegar. tengo que pegarlo o tengo que corregirlo de una manera brusca. Ujú. Y al no tener esa coherencia, empiezan esos problemas, porque como mencioné hace un momento, la coherencia no únicamente es lo que estamos diciendo, sino viene con nuestras acciones, como nuestra cara, nuestro rostro. A veces a los niños se le aprenden a cada emoción, saben que hay un tipo de rostro. Por lo tanto, lo tienen que vincular de alguna otra manera. Y si esta vinculación no se hace de una manera adecuada, es cuando ya no saben cómo expresarse. Si los gestos que hacemos, ellos obviamente aprenden, hay muchas maneras que aprenden los niños, hay muchas teorías que hablan cómo aprenden, tanto el hecho de que aprenden jugando, aprenden a partir del modelo, a partir de por decir innato, por el contexto, por mil y un cosas, los niños aprenden y, aprender, si no aprenden de una manera adecuada, el niño no se adapta a su vida y empieza esos problemas en la cual se puede volver una persona asocial o antisocial. A diferencia de los niños que realmente pues tienen una educación saludable, si lo que llamar de esa manera, donde se cumple con lo básico. Al no cumplirlo con esto, vemos esas cantidades de
lenguaje no adecuado para su edad. Aunque ¿en qué edad exactamente es adecuado insultar? Eso es, ahorita que me pongo a pensar, ¿en qué momento es adecuado insultar? Depende. No sé. Depende de qué exacta. No, exactamente, depende de qué, porque culturalmente hay ciertas, no sé, personas o ciertas regiones del país en los que el insulto no es tanto más por... el insulto no llega tanto como para ofender, sino más bien es una forma de comunicarse, porque hay ciertas personas en ciertas regiones del país en las que siempre pues, están soltando y diciendo, no sé, maldiciones y maldiciones, y no lo hacen por ofender o por agravar a la otra persona, simplemente es una forma en la que ellos se saben comunicar y así se han comunicado toda la vida, y eso no les resta ni inteligencia, no les resta lenguaje, sino simplemente es más el caló mexicano. Pero entonces ahí podremos decir que el lenguaje dependería completamente de donde estoy. De la cultura, sí, podría, no es completamente, sino es un factor importante, porque pues no hay totalitarios, no hay que ser como muy totalitario en el sistema. Pero, ¿sabes? No, creo que no hay necesidad de que me pueda ir desde a otra parte del país para comprender que hay un lenguaje o una comunicación diferente. Creo que solo el hecho de hablar con mi hermanito, hay cosas que él está acostumbrado a hablar o a manera de comportarse o señalar o gestos a diferencia mía, debido a mi propia formación, mi propia relación, a mi propia vida personal. O sea, creo que la comunicación se puede malinterpretar de muchas maneras. Es que todo es multifactorial, o sea, el lenguaje es completamente multifactorial porque influye tanto pues la casa, la sociedad, la cultura, la misma edad, el sexo, todo lo que dijimos al principio, todo lo que influye, eso es lo que abarca todo el lenguaje. O sea, no puede ser algo tan simple como, ay, es que es por la edad o es porque esto, sino es algo demasiado complejo que es lo que estamos intentando comunicar en este preciso momento. Y en ese sentido, sí es todas esas cosas simples, pero todas al mismo tiempo. Ajá. De hecho, me hace recordar esta semana, pues, como les comenté hace ratito en el chat, hace unos días, un amigo le pedí el favor que me enseñara inglés. Y pues me hizo darme cuenta de algo que la verdad nunca en mi vida lo iba a saber si no fuera porque él me está explicando, porque empezamos desde lo más básico ¿qué es el lenguaje? ¿De qué se compone el lenguaje? Me enseñó lo que son fonos, lo que es morfología, sintaxis, porque esas cosas yo por lógica lo sé porque lo hablo, pero no lo sé teóricamente. Lo habré visto en la escuela, pero digamos que esa ya ha chocado, no más. Uh-huh. Ahora bien, y entonces ahí aprendí que desde lo más unitario, que lo más pequeño, que creo que sería lo que es el fono, uh-huh. Fonema. Sí, fonema. Hay un cambio completamente a nivel mundial. El fonema es tan único que hay tantas maneras y diferentes de fonemas que yo no conozco porque yo no lo vivo, porque yo no lo he escuchado en mi vida, porque no es parte de mi cultura. Por lo tanto, si algo tan chiquito que es un sonido es completamente diferente, no me quiero imaginar cosas mucho más grandes como la sintaxis, como la morfología y entre otros. Exacto. Y bueno, antes de no te escuchaba, Mau. Antes de volver a hablar de estos temas, quiero saber qué opina la juventud. Así que este segmento lo lleva Rodrigo Comadreja y nos va a hablar de qué le interesa a él del lenguaje. Perdón, es que mis ojos no sirven. Ay, mijo. Mi hijo, ¿cuántos años tienes? Bueno, 30. Todos tuyos. 30. Este año cumplo 30. En sí no puedo dar mi opinión porque no estudié, pero les voy a hacer una dinámica. ¡Yeah! Que tampoco estudié, pero
me lo voy a jalar en este momento. Y ese es Bien justo el preparados espíritu de la todos. juventud que necesitamos. Claro que sí, la generación Z. ¿No ¿Cuál es estudia en tu la juventud? generación? Bueno, ¿cuál ha sido la frase, bueno, no la frase, la palabra, ¿cómo se puede decir? Palabra foránea más rara que he conocido. Foránea. Y que por el momento no saben qué significa. Que no sé. Ay, no, es que está... Oh, sí está difícil. Oye, qué buena pregunta. ¿Qué se me ocurrió ahorita? No se me viene nada a la mente ahorita. La forma en la que los chilenos hablan el español, güey. Wea. Yo sí coincido mucho contigo porque veo unos comentarios en Facebook y así. Y huevón, Ajá. cabrón, Fome, po. no le entiendo nada. ¿Sí? Ajá. ¿Quiénes son los panas? Los colombianos. Son amigos. ¿Eh? Ah, Los dos dijeron también algo los, diferente. Panes. ¿sabes? También lo dicen, también en Venezuela utilizan Ajá, mucho en palabra Venezuela, porque en Colombia son los parceros. Parceros. parce. A mí lo que me agrada de Colombia es que a todos le dicen usted. A todos. se refieren Betty la como fea. usted. Como Betty la fea. El diablo es puerco. Oye, ya Esa sé que es me acordaste única. a Betty la fea luego de la transformación. Te ves ¿Quién? igualita. Yo, Sí. Betty la fea. Eres Betty cuando ya no es la fea. cuando ya no es la fea. gracias. Cuando ya ¿Cómo tiene se llamaba? autoestima, ya viene empoderada. ¿Cómo Ya se dice viene empoderada? empoderada. Cuando compró en Minusu. Mírala. No, hombre. Ya soy. Sí anda rompiendo un hogar y quedándose con una empresa. Voy por el de RH, claro que sí. Ella sí era una Teresa, güey. Ella sí era una Teresa. Qué rubí que nada. Sí, la Betty la Fea terminó siendo toda una triunfadora. Y creo que Betty la Fea definitivamente nos introdujo a todos los mexicanos al español de Colombia. De hecho, de ahí agarré mucho la palabra fotico. Me gusta decirlo. Fótico. Yo, ¿Y tú, marica. Rodrigo? El buen comadreja. A mí me llama muchas veces las maneras que se dirigen algunos objetos o cosas en el norte. Por ejemplo, cosas tan básicas como a mí lo que es una paleta, que es un pedazo de hielo con sabor. de hielo con un palito, esas son paletas, o los caramelos con un palito, para mí esas son paletas, o paleta helada. En el norte le dicen, no sé cómo le dicen, pero creo que le dicen paleta helada. Lo que son bolis, para mí que son Los bolis. Justo yo iba a hablar de esas madres. Bolis no es una palabra difícil, pero me resulta tan foránea. Son jugos congelados en una bolsa. Para mí ese es un boli. Aquí les decimos congeladas. Ajá, le dicen congeladas. ¿Qué? Congelados. Bollos. Ellos le dicen elote en vaso. Al esquite. Y para mí eso es algo que es muy importante. El regio es demasiado literal. O sea, le pusimos al cerro de la silla porque parece una silla de montar. Los tacos de trompo para ustedes son los tacos al pastor. Entonces, el elote en vaso es el esquite, pero es que nosotros vemos las cosas tal cual son. O sea, decimos, esto se come ¿Tienen así, mucha población alemana? Francesa. Hay muchos franceses. Mira, ¿ves? Y entonces ahí el lenguaje está totalmente relacionado a la cultura. Ajá. Porque en una cultura que puede construirse a través de la literalidad, su lenguaje lo lleva al otro lenguaje. Exacto. Sí, de hecho aquí llegaron, en Nuevo León hay un municipio que se llama Allende. Cuando iban para la batalla de Puebla los franceses, no sé por qué andaban por acá, y ahí se quedaron. Entonces, Mira, eso sí es comedia de calidad, claro que sí. Claro que sí, estamos manejando lo que es la comedia de calidad. Pero bueno, estos cabrones decidieron quedarse en un lugar que no tenía nada que ver con Puebla
que nada tenía que ver con Puebla, se perdieron ahí, se quedaron varados, y entonces en Allende, Nuevo León, y en ese alrededor, Santiago, y hay ciertos municipios en los que son los güeros, los que son los blancos de ojo verde, porque hay mucha gente de Francia. Y entonces se fue quedando ahí, y también hay muchos judíos acá en Monterrey. Hay bastante gente de otros países. Pues es que es una zona industrial muy importante, y desde mucho antes hay gente de de las partes, es como voy a sonar bien whitezican, en su permiso, pero es como el pequeño Nueva York, pues, sí, hay gente de todo el mundo aquí. Por eso Me imagino su gran manzana. Su gran manzana es como un gran mango. Eso, no, aquí Ahí también están las saldría bien el manzanas, bon. pues son manzanas. En eso sí son coincidentales, porque la gran manzana se llama la gran manzana porque está configurada por manzanas segmentadas, cuadriculada. Entonces, literalmente es la gran manzana, es una manzana grandota. Ajá, es una manzana grandota. No, O acá sea, tenemos entonces a sí la es muy Gabriela. Monterrey, es su cerro de la silla, la gran manzana, básicamente. Es el cerro de la silla. Aquí hay como una torre que se quedó y como tienen los colores de un cigarro, le dicen el cigarro. Así lo tienen ubicado. Ah, pues el cigarro, ahí hay una tienda o así. Yo Ay, descubrí no. que el caballito de Sebastián que está en Reforma, no solo no se llama el caballito, sino que la gente le dice el caballito en relación a la estatua anterior que estaba ahí, que sí se llama el caballito y que la movieron enfrente del Museo de Minería. No manches. Ujú. No sé qué Aquí parte por mi estás hablando. colonia tenemos un monumento, pero es el monumento a la pelota, al juego de la pelota maya. Pero la verdad, todos le decimos cinta adhesiva, porque de verdad parece una cinta adhesiva. Les prometo mandar una foto. Y lo ponen en el video. Masking Tienen tape, ¿sabes? un monumento a Durex. Patrocínanos Durex. Y escúchame, es cinta adhesiva o cinta. Aquí Durex es como que, o sea, güey, ¿qué pasa, güey? Somos de clase media. Bienvenida a los comentarios del clasismo. Estamos escalando cada vez más. Quiero dejar claro que la clase pobre de la Ciudad de México es la clase media de Yucatán, al parecer. Porque aquí pues todos le decimos Durex. Es más, no le dices Durex como se llama. Le dices Yurex. Aquí se llama Yurex. No, Yurex. Con Y. O cinta scotch. O cinta scotch. Cinta scotch. Aquí es la cinta scotch. No, acá es Mira, Yurex. Pásame el aquí Yurex. le ponemos periódico, o sea, no sé calefactores, pero en el periódico bajo la hamaca. Tienen una hamaca ya y ya. Sí, o sea, ahorita que te paraste y vi tu hamaca, dije, ese es el cliché del Sí, claro. Sí, dije, no. ¿Qué es eso? Aparte estoy seguro que fue allá que se inventó la palabra hamaca. ¿Cómo? Estoy seguro que fue allá donde se inventó la palabra hamaca. ¿Qué significa hamaca? No sé. La verdad, lo desconozco. Vayamos a Pero, significados.com. según yo, Claro que sí. pero según yo, tengo internet de Toteplay. No es por decir las cosas. Muy bien. Pero bueno, tenemos sé que lo puedo buscar. Patrocina nuestro Play, claro que sí. Y que te viene. Ah, mira, ni siquiera es yucateco o mexicano. ¿Qué? Es de las Antillas. Ah, mira, De llegó las de Bahamas. Cuba. Llegó de todo el trópico. Pues sí, tiene sentido. Sí, y están cerquita de ahí. Ay, qué hermoso. De verdad, este año iba a ir para allá. Bye. ¿A Cuba o a Yucatán? Y entonces, ahora El lenguaje. podemos pasar a el último bloque. Estuve haciendo algunas anotaciones de lo que estábamos platicando todos y quiero empezar por el final, que es de lo que estamos hablando ahorita. Me sentí como psicólogo. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo hice caso a la doctora. La doctora dijo, yo anoto y escribo y hablo y pues dije, vamos a hacerle caso, pues. Perfecto, muy bien. Y Excelente manejo. es muy importante y creo que fue la razón por la que originalmente empezamos a hablar en la videollamada sobre el lenguaje la primera vez que hablamos todos juntos, fue por los acentos. Y hablábamos
de que no todos deberíamos escribir el español de la misma manera, porque una tilde en español, o sea, la acentuación del español, es eso, acento, es cómo debes decir la palabra. Y entonces técnicamente ni Scarlett, la doctora Lecter, ni el cimarrón deberían escribir igual. Tendrían que tener un lenguaje que represente realmente el lenguaje que están teniendo, ¿no? Y en ese sentido, de la diversidad de españoles que hay en Latinoamérica y en México, o sea, cuántos españoles distintos hay en la Ciudad de México en específico, ya ni siquiera ir a todo el país, porque no te habla igual un ñero de Xochimilco que un ñero de Tepito, a pesar de que los dos son ñeros. Pero sabes que lo interesante es que el hecho de vivir o convivir con gente que no es de tu nacimiento y se te pega el acento. Y justo es el salto teórico que iba a hacer. Algo que también han hablado es lo de la cultura y el espacio geográfico. Yo creo que ambas tienen razón y le añado algo más. Creo que el lenguaje es un espacio social en sí mismo, un espacio que cohabitamos y que poseemos y ejercemos. Y en este espacio lo que dices tú, como pues dirían, ¿no? Cuando vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Y entonces el acento se te pega porque quieres comunicarte como el otro se comunica. Y en ese sentido, ocupar el mismo espacio social en el que el otro está, para que cuando estén en el mismo espacio social puedan entenderse, que es lo mismo que pasa con la medicina. Tienen un lenguaje universal para que así si tú vas a una conferencia con gente de Japón y de India y de España y Estados Unidos, todos tengan una referencia científica de lo que están hablando, un mismo lenguaje como un espacio social en común donde todos son parte de un campo que tiene ciertas reglas y ciertas representaciones. Y de ahí también creo que como parte de ser un campo, es parte de un dispositivo. ¿Saben lo que es un dispositivo? No. Define En ese contexto, no. Yo pensé en el aparato. Sí, yo también en el celular. Es eso, pero no solo es eso. Dispositivo es una de las pocas cosas que Michel Foucault utilizaba en sus textos constantemente, pero nunca definió. Y el que lo define, o la definición que yo ocupo, es Giorgio Agamben, haciendo uso del cómo lo ocupa Foucault en sus textos, que aparte, eso que decía Elsie sobre el diálogo interno, Walt Whitman dice, claro que me contradigo, soy humano, contengo multitudes. Y pues tanto Freud como Foucault, como todos los grandes pensadores, ocupan mismas expresiones y mismos conceptos de distintas formas en distintos momentos de su carrera, ¿no? Y entonces eso otra vez hace bien complicado leer lo que están diciendo. Y entonces un dispositivo es justo eso, es una serie de mecanismos que cumplen una función. En este sentido, una función de poder. Entonces, un dispositivo sería la forma correcta y española de decirle a un retén policial. Un retén policial es un dispositivo, y de hecho en España le dicen dispositivo, me detuvo un dispositivo. Y igual escuchen en las noticias cuando hablan sobre cómo detienen a las marchas y así, hablan de dispositivos policiales. Dispositivo de seguridad. Ajá, un dispositivo de seguridad. Porque es eso, es una serie de mecanismos que cumplen una función. Y entonces, si el lenguaje es un dispositivo, es en la forma en la que yo lo veo, es en que, como es parte de un campo, hay un ejercicio del poder en que los médicos sepan palabras que nosotros no, y nosotros no las conozcamos. Porque lo que decía Rodrigo, yo no conozco nada más que paracetamol y clonazepam. Y en ese sentido, el no saber qué te están diciendo es un ejercicio del poder. Porque entonces tu figura de poder saber que contiene el conocimiento, eres el único que sabe qué está pasando. Y eso es poder. Y pasa lo mismo con todas las demás ciencias y los demás campos. Bourdieu habla de eso específicamente en el campo del arte una y otra vez. Pero habla de que todos los campos tienen su propio lenguaje y su lenguaje como un espacio social.
Y después me puse a pensar en lo que dijo Elsie sobre las primeras palabras que dices. Y escuché algo que quizás debería volver a releer sobre Lacan y el sujeto supuesto saber y el otro. Y cómo hay alguien, cuando eres niño, hay alguien que está pensando sobre ti. O sea que cuando tú cuentas lo que te pasa cuando eres niño, estás hablando de ti, no en tercera persona como tal, sino como un ente externo que está volviendo a ver lo que le pasó y puede narrar lo sucedido. Pero ese narrador no creo que lo perdamos después de la infancia. Creo que más bien lo interiorizamos como otra palabra, pero es ese otro que no existe porque es uno mismo. Y en ese Ujú. sentido, estaba pensando que quizás ese espacio social virtual del lenguaje sea un confinamiento siempre, porque lo que dice él, si no, todos nos vemos limitados por nuestras referencias. Y si yo voy a otro lado, pues voy a entender algunas cosas y todo el mundo entiende lo que quiere entender. Y entonces realmente el lenguaje solamente es un intento de llegar al otro lado, desde el encierro perpetuo en el que estamos en nuestros cuerpos humanos. Hasta la Entonces, físicamente tal cual. físicamente. Entonces, a lo que te refieres, eso como el hablar en la tercera persona, de que alguien más te lo comunica, ¿podría incluirse en la conciencia o de qué otra manera lo puedes ver? Yo lo veo eso, como que la conciencia en sí es ese otro, el que Ajá, piensa sobre estar pensando. ujú, Eso se me hace muy complejo en sí mismo porque claro. estás teniendo un pensamiento y hay otra voz interna que está pensando que tú estás teniendo un pensamiento y hay otra tercera voz que lo verbaliza. Se En llama este momento esquizofrenia lo estoy también. viviendo, gracias. Ujú. Lo estoy teniendo en ese segundo. Y Voy a hay explotar mi cabeza. Sí, multitudes ahí, ¿saben? Y en ese sentido, de lo que yo les quería platicar es de la antropología y el lenguaje desde la magia, ¿no? Desde la perspectiva de la antropología y lo que ve la antropología en la magia. La magia como parte liminal del proceso ritual, lo que pasa cuando están teniendo un ritual, cuando hay una fuerza social tan fuerte destinada a un mismo evento. Y ahí, hace rato te dije que eras una bruja y lo sostengo porque eres doctora. Y al final de todo, pues Nomás son dije eso. herederos de ese labor, ¿no? Y mantienen eso mismo que tiene la magia, que tienen su propio lenguaje y su propio código que, que sirve para hablarse entre ustedes, pero también para crear un velo de oclusión con los forasteros del campo, ¿no? Y que no puedan entender de lo que están hablando. Y repite cómo eso que acabas de decir rápido. que no sé, siento que los magos en realidad fueron los primeros comunicadores, pero que la comunicación que estaban teniendo era una comunicación que hoy en día hemos perdido, que es una comunicación más profunda que un lenguaje que pueda escribirse. Es un lenguaje oral porque solo puede hacerse hablando. En la Ujú. palabra como algo potente, energético, ¿no? Como esas, no sé. Es que siento que lo que le ha pasado mucho a la filosofía y a la magia y a la psicología y también en muchos sentidos a la medicina en su ramo como de la nutrición y así, es la popularización de conceptos y cómo se van como deslavando con el tiempo mientras van accediendo a Ajá, la cultura. sí, Y totalmente. y en ese sentido, por ejemplo, veo El Secreto, ¿no? El secreto de la ley de la atracción. Y lo ves y lo lees y dices, o sea, sí tiene sentido y sí es magia, pero esto tiene una superficialidad total de los conceptos que te están diciendo, ¿no? O sea, es como cuando lees un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Claro que es una historia muy genial cuando tienes 12 años, pero cuando lo vuelves a leer dices, Mm. "Mm, quizás hay un poco de clasismo en tu historia. O Un mucho, poquito. mucho clasismo en tu historia. Hay un poco de historia en tu clasismo. Claro, hay un poco de historia en tu narrativa sexual infantil que tienes extraña con eso de la historia de Shazid. Porque, insisto, el lenguaje es central, ¿no? Y uno de los medios más comunes del lenguaje, aunque no lo queramos aceptar, sigue siendo la escritura. ¿Y qué nos dice de nosotros que los libros más populares en el Sanborns
Sanborns, patrocínanos, por favor. Sean Por de favor, superación Sanborns. personal. Por favor. No voy a hacer, lo prometo. Y creo que la superación personal y la sección de los libros del Sanborns es nuestra nueva iglesia, donde vamos a orar y a repetir el mantra Ay, de güey. soy chingón, yo sí puedo, tengo dinero. Pero pues Ajá. seguimos atrapando en el lenguaje lo inalcanzable para poder hacerlo real. Y creo que eso fue todo en la Guajolota Sabe Chido. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Estamos viendo la Ese creación de fue el Rodrigo. cuarto de Rodrigo, claro Yes. que sí. El cuarto Rodrigo. Ya llegaron sus Adiós. ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Mal final.